Listo, muy buenas tardes con todos los presentes. Agradecer a la Sociedad Peruana de Cardiología por la invitación. La verdad, un honor estar con todos ustedes para compartir algunas ideas. Vamos a hablar sobre disfunción ventricular izquierda postinfarto. Vemos un caso del día a día, un hombre de 46 años, diabético, hipertenso, tabaquista, con obesidad grado 1, que tiene un IMA-ST elevado anterior, es lisado en otro centro y referido al nuestro para una intervención coronaria percutánea con stent, la cual se realizó a las 12 horas del inicio del dolor. Entonces, lo que vemos aquí es, un ecocardiograma realizado a los 3 días post-ICP. Vemos una disminución de la fracción de eyección, un trastorno de motilidad en el ápex, en el septum, a nivel medio, a nivel apical. Incluso en la imagen de la derecha, la presencia de contraste espontáneo intraventricular. El paciente no tenía angor, no tenía disnea, no tenía signos clínicos de congestión pulmonar. Entonces vienen algunos cuestionamientos, algunas preguntas. Se trata de un aturdimiento miocárdico, el paciente fue lisado, fue reperfundido y debemos esperar a que recupere post-ICP la motilidad. Debemos esperar la presencia de signos, de síntomas de insuficiencia cardíaca y odios para iniciar la terapia fundacional para insuficiencia cardíaca. El paciente no tiene síntomas de congestión, ¿es falla cardíaca, es prefalla cardíaca o puedo iniciar los 4 fantásticos antes del alta? Esa es la agenda que tenemos para los próximos 14 minutos. Disfunción sistólica postinfarto y aturdimiento miocárdico. La literatura menciona que se necesitan por lo menos 60 segundos de isquemia para pasar de un acortamiento sistólico activo, como el que vemos a la izquierda, a un alargamiento sistólico pasivo, con el consecuente trastorno de motilidad y disminución de la fracción de eyección. Miren ustedes esta imagen, como después de una estenosis coronaria, como la que suele suceder en un infarto ST elevado, el engrosamiento parietal cae de forma abrupta y después de que inicia la reperfusión, esa función sistólica, esa motilidad se recupera de forma gradual, incluso hasta 72 horas, siempre y cuando la isquemia haya durado 90 minutos. En medios como el nuestro, en nuestra realidad nacional y latinoamericana, muy probablemente la isquemia dure mucho más tiempo y no solamente hablemos de un aturdimiento miocárdico que es completamente reversible, sino que tengamos ya un defecto fijo no reversible que tengamos que tratar. Entonces, ¿cuál sería el mejor momento para iniciar la terapia fundacional después de un infarto? En el evento índice, unos meses después, cuando el paciente aún persiste asintomático, o, por decirlo menos, 6 meses después, cuando ya el paciente tiene signos, tiene síntomas y se hospitaliza por una descompensación. Al hablar de la incidencia de falla cardíaca postinfarto, hay que tener en cuenta el tipo de estudio. Si es un estudio del mundo ideal, como son los ensayos clínicos, donde todos los pacientes tienen acceso a la reperfusión, la incidencia de falla cardíaca postinfarto suele ser del 18%. Sin embargo, cuando vemos estudios del mundo real, como son los estudios poblacionales, esta incidencia puede incluso duplicarse. Probablemente ya después de los resultados del RENIMA 5 tengamos algunos datos cuál es la verdadera incidencia de disfunción sistólica en nuestra población. Cuando revisamos la definición de insuficiencia cardíaca, casi es un consenso mundial, siempre hablamos de signos y síntomas. En todas las definiciones está presente el término síndrome clínico. Sin embargo, hablando de falla cardíaca postinfarto, si el paciente no refiere síntomas, no tiene angor, no tiene disnea, no tiene signos de congestión pulmonar, estaríamos ante un estadio B, una prefalla cardíaca, lo cual quiere decir que si el paciente refiere algún síntoma, pasamos automáticamente al estadio D, al estadio C. Es un paciente que sí tiene falla cardíaca clínica y que amerita toda la terapia que conocemos. Sin embargo, es realmente un paciente que acaba de tener un infarto, que ha recibido angioplastía, que ha sido hospitalizado 3, 4 días. ¿Realmente es asintomático solamente porque no refiere disnea o porque no tiene crépitos? Este paciente no ha tenido la oportunidad todavía de ir a la vida cotidiana para ver si desarrolla o no síntomas en relación a esa disminución abrupta de la función sistólica que acaba de presentar. Adentrándonos en la terapia médica, uno de los primeros fármacos que fueron testeados después de un infarto en pacientes que sobrevivían a él fue el propanolol, ¿no? Ya este estudio data del año 1982 y este estudio demostraba por primera vez que los betabloqueantes utilizados en los pacientes después de un infarto sin tener en cuenta la fracción de eyección para la época tenía una disminución de la muerte por todas las causas y era una disminución estadísticamente significativa. Esto marcó la pauta de los años venideros y en todos los pacientes después de un infarto, independientemente de la función sistólica, se le brindaba terapia con betabloqueantes. Hay que recordar que en este estudio el BHT, la dosis de propanolol fue de 180 miligramos al día. Pero luego vendría el Capricorn, un estudio que todos conocemos, que justamente ya evaluó a los pacientes que después de un infarto tenían una FEBI menor o igual a 40. En este estudio, la intervención con carvedilol demostró que la molécula disminuía en 23% el compuesto de muerte por todas las causas y de rehospitalización por
causa cardiovascular. Esto ya dejaba mucho más claro que en pacientes que después de un infarto tenían disfunción sistólica, la terapia con este beta bloqueante era efectiva en disminuir un punto duro. Hace poco se mencionaba algunos datos acerca del REDUCE-AMI que evaluaba otro tipo de población, aquellos pacientes que después de un infarto tenían una fracción de eyección mayor o igual al 50%, donde la terapia con beta bloqueantes no tenía diferencias en cuanto a la muerte por cualquier causa o un nuevo infarto. Y recientemente fue publicado el REBOOT, un ensayo clínico que de repente ya hemos tenido la oportunidad de leer, que por título dice beta bloqueantes después de un infarto con FEVI mayor o igual a 40%. Fue un estudio en más de 8,000 pacientes. Todos fueron sometidos a una angiografía coronaria con un seguimiento a 3.7 años. Pues los resultados del REBOOT fue que la intervención con beta bloqueantes no disminuían la muerte por cualquier causa, no disminuían el reinfarto, no disminuían la hospitalización por insuficiencia cardíaca, pero estos datos hay que tomarlos con cautela. Hace un poco tiempo mencionaba el doctor Aguirre que hay que analizar muy cuidadosamente los resultados del ensayo clínico REBOOT. Miren ustedes cómo el 87.8% en el grupo de intervención tenían una fracción de eyección mayor o igual al 50%. Solamente un 12.2% tenían una FEVI en el rango de 41 a 49. Entonces, el REBOOT, si bien es cierto, nos dejaba mucho más claro que los pacientes que tenían una fracción de eyección mayor o igual al 50% no se beneficiaban de una terapia con beta bloqueantes a mediano o a largo plazo, no quedaba tan claro cuál era el beneficio de estos pacientes del 41 a 49 con fracción de eyección. De hecho, el REBOOT no tenía la potencia estadística suficiente para demostrar la ausencia de beneficio en este subgrupo de FEVI con 41 a 49. Vamos un poco más allá. Miren ustedes, el 93.5% de pacientes incluidos en el REBOOT fueron sometidos a ICP y el 88% tuvieron una revascularización completa, una realidad que de ninguna manera se asemeja a la nuestra, probablemente ni a la de nuestro país ni a la de Latinoamérica. Así que hay que tomar muy en cuenta los resultados de este ensayo clínico y es por ese motivo que el mismo día que fue publicado el REBOOT fue publicado también este metaanálisis de pacientes de datos individuales que justamente extrajo a los pacientes que tenían una FEVI entre 41 y 49 del REBOOT, del Metavidan Block y del Capital RCT. Estos fueron los ensayos clínicos que incluyeron, cada uno tenía diferentes países, los resultados habían sido negativos en uno, positivos en otro, y la conclusión fue que en estos pacientes con una fracción de eyección entre 41 y 49 después de un infarto, la terapia con beta bloqueantes lograba reducir en 25% la mortalidad por todas las causas, un nuevo infarto agudo de miocardio o incluso la progresión de la insuficiencia cardíaca. Hablar de estas drogas, de los ARM, es remontarnos a un estudio muy interesante que fue el estudio Ephesus, publicado en 2003, donde se administró eplerenona a pacientes que después de un infarto tenían una fracción de eyección reducida, menor o igual a 35%. La eplerenona logró disminuir en 21% la muerte súbita cardíaca, en 15% la muerte de causa cardiovascular y también un compuesto de muerte de causa cardiovascular y de hospitalización. Lo más interesante de esto no es solo la molécula, sino que el tiempo importa. Se realizó este subanálisis del Ephesus, donde se demostró que administrar esta molécula antes de los 7 días del infarto podía disminuir de forma significativa la muerte súbita cardíaca en 46%, la muerte de causa cardiovascular o incluso la mortalidad total, que en aquellos pacientes donde la eplerenona era administrada después de los 7 días, así que era una estrategia interesante y dependiente del tiempo. La espironolactona también ha sido testeada después del infarto. Recordemos el estudio Albatros, que si bien no resultó significativo, hay que tener en cuenta que la FEVI promedio en el Albatros, tanto del grupo de intervención como del grupo placebo, fue una fracción de eyección del 50%. Así que quedaba muy claro que la eplerenona podía utilizarse en pacientes con disfunción sistólica después de un infarto. No podemos dejar de mencionar a los YECA, a los ARA y a los ARNIs. Nos remontamos a los estudios pivotales, al SAFE, al AIRE, al TRACE, donde estas moléculas lograban disminuir la mortalidad en pacientes después de un infarto que asociaban disfunción sistólica. Sin embargo, hay que tener en cuenta algunos puntos. Por ejemplo, el estudio SAFE con captopril incluyó a pacientes asintomáticos, clase funcional 1, aunque con fracción de eyección menor de 40. El estudio del ramipril incluía solo clase funcional sin tener en cuenta la fracción de eyección. Y el estudio de trandolapril tomaba en cuenta una fracción de eyección menor de 35, teniendo o no teniendo en cuenta la clínica. Así que fueron estudios un poco variados en cuanto a su diseño y hay que tomar eso en cuenta. Nos pusimos un poco tristes después de la publicación del Paradise
MI, donde la molécula sacubitril/valsartán, que tan buenos resultados había dado en pacientes con falla cardíaca crónica, fue testeada en pacientes postinfarto con una FEV menor o igual de 40 y o congestión pulmonar, donde en ninguno de los rangos de fracción de eyección la intervención resultó significativa para el compuesto de muerte. Sin embargo, hubo una diferencia importante cuando el paciente ya asociaba síntomas con una clase funcional mayor o igual a 2. Estas moléculas, los ISGLT2, que ya vinieron para quedarse en todo el espectro de la fracción de eyección, también han sido testeadas recientemente en 2 ensayos clínicos publicados el año pasado, el EMPACT-MI y el DAPA-MI, que justamente incluyeron a estos pacientes que después de un infarto tienen una disfunción sistólica y o signos de congestión para la empaglifosina, logrando disminuir de forma significativa la primera hospitalización por falla cardíaca, aunque no el objetivo compuesto que incluía mortalidad. Respecto al DAPA-MI, hay algunas diferencias con el estudio previo en cuanto a su diseño y en cuanto a cómo fueron expresados los outcomes, ¿no? Primero, que se incluyeron a pacientes con disfunción sistólica o presencia de ondas Q. Estas últimas no necesariamente se asocian a una disfunción sistólica importante. Y finalmente, los componentes, el componente de muerte no resultó significativo, en el componente 2 se agregaba hospitalización, en el 3 se agregaba infarto no fatal, en el 4 se agregaba flutter, todos los resultados no significativos, sino hasta el componente 5 o 6, donde se agregó nuevo diagnóstico de diabetes mellitus y o pérdida de peso mayor o igual a 5%. En este punto sí logró una significancia estadística, habría que valorar su uso respecto al diseño del estudio. Entonces, para finalizar, nos damos cuenta que los ISGLT2 y los ARNI fueron negativos para mortalidad en el contexto del infarto, pero cuando revisamos los estudios pivotales, vemos que estos sí incluyeron a pacientes con falla cardíaca isquémica. Miren ustedes, el 55% en el DAPA-HF, el 52% en el EMPEROR-Reduce. Si miramos el Paradigm, este estudio va mucho más allá. En sus materiales y métodos vemos que casi el 60% tenían falla cardíaca isquémica y más aún, el 43% tenían el antecedente de un infarto. Entonces surge la pregunta, ¿cuánto tiempo o qué síntomas debemos esperar para que los pacientes del Paradise, del EMPACT y del DAPA-MI, donde la intervención no resultó significativa para el compuesto de mortalidad, se conviertan en los pacientes del Paradigm, del EMPEROR y del DAPA-HF, donde estas moléculas tuvieron un beneficio muy importante? Vamos terminando, las terapias son dependientes del tiempo. Lo más importante es reperfundir al paciente con cualquiera de las estrategias con las que podamos contar. Si es la ICP, pues enhorabuena, pero si no, la estrategia farmacológica, la estrategia farmacoinvasiva o la ICP primaria. Los YECAS tienen un probado beneficio en un endpoint duro, que es la mortalidad. Hay que iniciarlo lo más tempranamente posible cuando la estabilidad hemodinámica del paciente lo permite. Es importante evaluar después de las primeras 24 horas la necesidad de beta bloqueantes y si el paciente no es candidato al inicio, hay que reevaluar la elegibilidad para el mismo fármaco antes del alta. Los ARM debemos utilizarlos con disfunción sistólica después de un infarto lo más tempranamente posible. Se ha establecido un punto de corte de 7 días y es importante, como ya se ha mencionado, titular la dosis de los medicamentos y el seguimiento al alta, que es fundamental. Miren cómo la disminución de la mortalidad se ha ido disminuyendo conforme va pasando el tiempo y conforme más terapias médicas se agregan. Lógicamente, esto tiene un sesgo importante porque hay que tomar en cuenta las terapias de reperfusión a las que cada vez y ojalá muchos más pacientes pudieran acceder. Y este es un resumen de todas las terapias. Es un cuadro original de una publicación del 2018, pero hemos agregado en rojo a los ISGLT2. Hay que tomarlos en cuenta definitivamente. Y algunas conclusiones son que la falla cardíaca postinfarto es una entidad de alta incidencia en el mundo real, un poco menos en el mundo ideal. La reperfusión temprana es la clave para limitar el daño miocárdico y evitar la progresión a insuficiencia cardíaca. En aquellos que tienen una fracción de eyección reducida, los YECAS, los ARAS, los betabloqueantes y los ARM tienen una fuerte indicación para disminuir desenlaces duros. La terapia con ISGLT2 y con ARNI debe y puede individualizarse. Podría procurarse su inicio precoz al mantenerse la FEV menor o igual a 40 y o presentarse síntomas. Esto último es un poco cruel con nuestros pacientes y es importante un seguimiento riguroso para establecer el momento ideal para el inicio de la terapia fundacional. Finalmente, este es nuestro paciente en el evento índice y finalmente 3 meses después de haber recibido trombolisis, intervención coronaria percutánea y terapia médica óptima. Muchas gracias.